Muy buenas tardes, hermanos. Es para mí un placer estar frente a ustedes por este medio y compartir la palabra del Señor, la palabra de Dios que tiene para nosotros en este día. Y antes de comenzar el mensaje del día de hoy, quiero mandar una felicitación grande y un abrazo fuerte y cariñoso a los papás que en este día están siendo festejados, porque ya ve que es el Día del Padre, pues no queremos dejarlo desapercibido tampoco. Y a nombre del Ministerio Juvenil le mandamos un fuerte abrazo a todos los papás de nuestra iglesia. Es nuestro deseo que el Señor les siga bendiciendo, que el Señor les siga usando y bueno, que lo consientan el día de hoy. Y no es por hacer promoción a un pollo frito que venden por ahí, pero pues dice el comercial que los que están en casa son los que más lo quieren. Entonces, qué bendición que puede pasar este festejo en casa, un poco diferente a como los otros festejos de años pasados, pero bueno, está con la familia ahí encerradito y disfrute de este día. Y pues a mí también me tocó felicitar al pastor Misael por el Día del Padre. Le envío también un fuerte abrazo y espero que ya le hayan llevado la ayuda a la cama, ahí con un chile manzano bien picoso y un café caliente así como a él le gusta. Y pues muchas gracias por su vida, pastor, y es de gran bendición para mi vida. Es como un segundo padre para mí. Entonces, un fuerte abrazo a todos ustedes y en especial al pastor Misael. Bueno, les invito a que ahora abramos nuestra Biblia en el Evangelio según Marcos, capítulo 7, versículo 31 al 37. Marcos capítulo 7, 31 al 37. Ya Oscarín nos lo ha leído, no vamos a leerlo todo, pero le invito a que vayamos al versículo 37 al menos y lo leamos juntos. Sígueme con su vista en esta porción de la palabra del Señor. Marcos 7, de 31 al 37, y vamos a leer el versículo 37 en esta ocasión. Y dice la palabra del Señor: y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos abrirla, porque podemos estudiarla, Señor. Y en este día queremos ponernos en tus manos, Señor, para que tu Santo Espíritu nos hable. Para que tú, Señor, estés con nosotros y, Padre, sea tu palabra la que toque nuestro corazón, la que nos transforme, la que nos dé convicción de seguirte aún más, Señor. Pedimos, Padre, que quites de nosotros cualquier distractor, que lo tomes tú en tus manos si alguno de nosotros está preocupado, si alguno de nosotros está cargado, Señor. Toma todo aquello en tus manos, Señor, y permite que todo eso, Señor, no nos distraiga de lo que tú nos quieres hablar el día de hoy. Padre, yo te ruego que tu palabra el día de hoy expuesta sea un bálsamo, sea de consuelo, sea de ánimo, sea de reprensión, según lo necesitemos el día de hoy, Padre. Pero que de una u otra manera tú nos hables, te lo rogamos, Padre. Padre, te ruego que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, en Cristo Jesús. Amén. Hermano, nos encontramos en el Evangelio según Marcos. Y perdón que me esté volteando por el iPad, pero nos encontramos en el capítulo 7 del Evangelio de Marcos. Y estaba investigando un comentario para hacer este sermón. Y algo que me gustó mucho al andar investigando es que un comentario decía: cuando usted lea Marcos, prepárese para correr junto con Jesús. Porque vemos aquí en Marcos un Jesús muy activo. Un Jesús haciendo milagro tras milagro, enseñando lección tras lección, no solamente a las multitudes, sino también a sus discípulos. Vemos a un Jesús caminando de un lado a otro como si no tuviera cansancio, como si fuera imparable. Y este texto que acabamos de leer de Marcos 7 no es la excepción. Jesús ha recorrido. Fíjese que Marcos nos narra que Jesús ahora va saliendo de la región de Tiro y de Sidón y camina no más o no menos de 35 kilómetros hacia el sur para llegar a esta región llamada Decápolis. Y fíjense, el evangelista Marcos ya nos ha hablado de Decápolis, porque anteriormente, si usted da unas vueltas hacia atrás en su Biblia, vemos que en el capítulo 5 Jesús llega a Gadara, una ciudad dentro de esta región de Decápolis, y ahí libera a un endemoniado. Y este endemoniado fue a Decápolis para contar las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Entonces, de nueva cuenta, Marcos nos va a situar en Decápolis y nos va a mostrar que Jesús seguía sirviendo, que Jesús seguía predicando y sanando y extendiendo el reino de Dios, el mensaje del reino de Dios en ese lugar, en un territorio gentil. Decápolis, fíjese hermano, era una región
helénica, es decir, que había judíos que habían nacido fuera de Palestina. Es decir, que cuando hubo esta dispersión de los judíos, ellos quedaron fuera de Palestina y ahí nacieron. Ahí hicieron sus vidas y estos eran judíos helénicos, judíos de raza judía, entiéndase bien, pero que habían nacido fuera de Palestina, fuera de Jerusalén. Y ahora también ellos tenían una alta influencia griega, hermanos. Eran influenciados por el imperio griego, filosofía, dioses, ideología, cultura, todo lo que usted se imagine del imperio griego. Ellos eran grandemente influenciados. Entonces, en su paso por la región de Decápolis, una multitud vuelve a juntarse junto con Jesús y posiblemente el testimonio que había dado el exendemoniado había sido de gran impacto, que la multitud ya estaba esperando a que Jesús llegara a esa región, y cuando oyen o lo ven, no sé cómo se dieron cuenta que llega Jesús, inmediatamente se juntan, hace una multitud alrededor de Jesús, y ahora le traen a un sordomudo y tartamudo, una persona que no podía oír y por su problema del oído tampoco podía hablar, era un problema secundario. Y vemos, fíjense que esta región le pide a Jesús, esta multitud le pide a Jesús cómo debe actuar. Le llevan al sordomudo y le dicen a Jesús: pon las manos encima para que éste sane. Jesús ya había sanado a otros poniéndole la mano encima a otros enfermos. Pero lo que está detrás de esta petición es que la gente de esta región creía en los magos, creía en los milagreros. Creía que los milagreros de ese tiempo, que tenían un método específico, que decían cosas inexplicables, que lo hacían en vista de todos, era la forma de sanar. Pero Jesús actúa de manera distinta. Aparta al enfermo, habla en un lenguaje entendible para todos ellos y va a comunicarse en su lenguaje. Ahorita vamos a ver más a detalle esto. Pero bueno, anteriormente ya hemos visto a Jesús obrar, hacer milagros, actuando en respuesta a peticiones de la gente, mi hermano. Pero ahora vemos a Jesús responder a la petición a su manera. No a la petición de la gente, sino a la manera de Jesús. Explico. Jesús ya ha sanado en respuesta a peticiones por ejemplo, de unos amigos del paralítico. Jesús ya ha sanado por la fe a una mujer que tenía 12 años de tener flujo constante de sangre. Jesús ya ha atendido la respuesta de una mujer sirofenicia y ha sanado a su hija a petición de esta mujer. Jesús ya ha mostrado a sus discípulos la autoridad que tienen sobre la creación al calmar una tormenta en el mar, pero en este milagro Jesús actúa a su manera y el resultado es que va a mostrarnos un atributo más de Él, su soberanía. Y aunque Jesús actuó a su manera, el resultado sigue siendo el mismo. Hace todas las cosas bien. Así que tú y yo hoy te invito a que reflexionemos en que Jesús es soberano. Jesús es soberano y así te quiero dar el mensaje de hoy. Y tú y yo podemos confiar que Jesús en su soberanía hace todas las cosas bien. Vamos a ver este pasaje. Primero, Jesús en su soberanía obra para orientar nuestra fe. Ve al versículo 31 al 32. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron a un sordomudo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Vuelvo a decir brevemente, Marcos nos narra a Jesús llegando a Decápolis, y se encuentra con la multitud, y la multitud pide cómo sane Jesús al enfermo. A simple vista, podríamos decir, ¿cómo le pide esta gente cómo sanar al enfermo? Él es Jesús. Él es el Todopoderoso. ¿Cómo le piden? ¿Cómo le dan instrucciones al Señor Jesús? Bueno, ya vimos, para ellos era normal. Para ellos Jesús era un milagrero, era un mago más de la región. Pero Jesús actuó de manera distinta, como la gente se lo pedía, para orientar su fe. Hermano, ¿por qué orientar? Porque esas personas tenían una fe desorientada, tenían una perspectiva de Jesús equivocada. Y todo este pasaje Jesús se encargará de orientar su fe, no de alimentar su idea, no de actuar como ellos esperarían, pero va a ser este choque de su cultura con quien Él es para que crean de mejor manera.
Hermano, también nuestra fe pasa por momentos en los que se desorienta. Momentos en los que vemos a Jesús como un amuleto, como un fetiche, como algo que si tú tienes en tu vida te va a dar éxito y todos tus planes van a ser bendecidos. Y a veces nos acercamos con la perspectiva equivocada también de Jesús. Pero si Jesús va a actuar en su soberanía, es también para orientar nuestra fe. Es para que Él oriente nuestra fe y en vez de mirar las circunstancias, nos oriente a mirarlo a Él. Eso es lo que Jesús va a hacer ahora en este texto. Va a hacer que las personas dejen de mirar su perspectiva, que dejen de mirar las circunstancias y empiecen a mirarle a Él. Y en nuestras circunstancias, Jesús también obra en su soberanía para que le miremos a Él. No para que miremos nuestras circunstancias, no para que miremos nuestras problemáticas, no para que miremos nuestras perspectivas a veces equivocadas o desorientadas acerca de Jesús, o nuestras peticiones también. Jesús va a orientar nuestra fe para que la pongamos en Él. Y hermano, pasa que también a veces nos acercamos a Dios prescribiéndole cómo debe de actuar, con una lista de deseos grandota que me gustaría que Él cumpliera. Y hermano, nos afanamos a veces demasiado en vez de descansar en su soberanía. Y con esto no estoy diciendo que no oremos, que no pidamos, que no clamemos. Claro, hagámoslo porque la Biblia nos lo dice, que presentemos toda petición a nuestro Dios. Pero hermano, una vez que usted deje sus peticiones, sus necesidades, hermano de Dios, descanse en su soberanía, descanse en su poder, descanse en su autoridad. Pensamos que sería genial que Dios fuera como un genio de la lámpara, que le digo tal cual las cosas y Él las hace como yo las quiero. Pero Él es real, hermano. Dios es soberano. Y si bien la soberanía de Dios es un atributo que no entendemos a la perfección y que nos cuesta aceptar más que los otros atributos, es un atributo que nos habla muchísimo del poder y del amor de Dios para con nosotros. Vuelvo a decir, Dios puede cumplir nuestras peticiones, puede realizarlas sin problema. Pero también en su soberanía puede decidir contrario a lo que queremos. Y esto no con el fin de complicarnos las cosas, no con el fin de decirnos no te lo mereces, o esto no lo quiero para ti porque Dios es un Dios caprichoso. No, no es en ese sentido, hermano. El sentido es que Dios también actúa en su soberanía con el fin de orientar nuestra fe. Dios puede responder como le pido o puede decidir actuar a su manera y aún así confirmamos que Él hace todas las cosas bien, hermano. Y aquí quiero detenerme un poquito para reafirmar que Dios es soberano, que Dios es real, que Dios no es un genio de la lámpara, que no es un Dios que cuando vamos a Él está con un papelito y una pluma viendo qué le pedimos y Él lo anota y Él va a responder tal cual, como si fuera nuestro servidor. Hoy muchos pactarán, hoy muchos declararán, hoy muchos le exigirán a Dios, pero si Dios responde es por su soberanía. No se nos olvide esto. Si Dios responde es por su soberanía. Hermano, su soberanía habla de control, su soberanía habla de la autoridad que Él tiene, de la protección que Dios me da como su hijo. Porque Dios en esa misma autoridad que gobierna mi vida, que manda mi vida, es en esa misma autoridad que me protege. Es en esa misma soberanía que me protege. Estar bajo su soberanía, bajo su autoridad, también significa estar bajo su protección. Vuelvo a repetir. Estar bajo su soberanía, estar bajo su autoridad, también es estar bajo su protección. Porque así como nuestro Padre terrenal a veces es firme y justo y nos dice no a lo que queremos, y a veces también nos complace de más nuestro mismo Padre terrenal, ese mismo Padre que a veces es duro, que a veces es firme, también nos protege, también nos sustenta, también nos reconforta. Y así es Dios también. Un Dios que a veces puede decir no, que es firme en las decisiones que Él toma y a veces nos da de más, pero en esa misma soberanía nos protege.
Y mire qué bendición es que nuestro Dios es soberano, porque en estos tiempos de pandemia, en que pueda haber frustración, en los que pueda haber temor, donde pensamos que el COVID es el que determina quién vive, quién muere, quién determina el rumbo, el destino de nuestra vida, hermano, saber que Dios es soberano nos hace entender que nuestro rumbo, el rumbo de nuestra vida, no está determinado por una enfermedad, no está determinado por las circunstancias, sino está bajo el mando y la protección de Dios. Podemos pasar momentos en los que digamos y clamemos al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo oraremos y no harás nada? Pero el Señor, claro que sigue al mando, hermano. Claro que Él sigue teniendo el control. Y sabe, hermano, aunque pudiera haber desabasto en el servicio médico y pensemos que a veces a las autoridades les ha sobrepasado nuestra situación, nuestra vida, nuestra salud, el Señor sigue cuidando de nosotros. El Señor en su soberanía nada le ha sobrepasado. Creamos, confiemos en Él. Vemos cómo realmente su soberanía nos habla de su poder y amor para con nosotros. Tal vez nunca estemos tan cerca de entender perfectamente su soberanía. Nuestra mente es limitada. Ni yo con esto entiendo muy bien su soberanía. Pero aceptar su soberanía, es decir, como Jesús dijo en aquel momento en el que estaba angustiado, en el que estaba temeroso por lo que había de acontecerle, y dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Eso es aceptar y descansar en la soberanía de nuestro Padre Celestial. Jesús va a actuar en su manera para orientar nuestra fe. Confiemos en Él. Confiemos en que Jesús, en su soberanía, hace todas las cosas bien. Pero también, número 2, Jesús en su soberanía obra para darnos esperanza. Ve el versículo 33 al 35. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Hermano, ahora vemos que Jesús aparta de la multitud al enfermo, al sordomudo y tartamudo, y ahora empieza a especializarse en él. Ya no está con las multitudes, ya lo ha alejado. Ahora están solamente Jesús y el enfermo. Y veamos aquí también que Jesús obró de esa manera para darle esperanza a la persona. Imagina la escena, pongámonos en los zapatos del enfermo. No ha escuchado, no habla. Y de repente lo aparten de la multitud. Yo imagino que el enfermo del sordomudo en su mente debió de haber pensado, ¿a dónde me lleva? ¿Quién es este hombre? ¿Qué va a hacer? Si realmente va a sanar, así no se hace. Pero Jesús, todo este tratamiento especializado en él fue para darle esperanza. Miremos el tratamiento de Jesús, porque dice que Jesús mete sus dedos en las orejas de la persona y escupiendo tocó su lengua también. ¿Qué significa esto? Hermano, en aquel entonces ya existía el lenguaje a señas. No tan avanzado, no tan técnico como el de nosotros en la actualidad, pero lo que Jesús hizo al meter sus dedos en las orejas del sordomudo y del tocar su lengua fue comunicarse en su lenguaje. Al meter los dedos en sus orejas le estaba diciendo, vas a ser sano de la sordera, y al tocar su lengua estaba diciéndole, el problema del habla también va a quedar resuelto. Fue para darle esperanza. Jesús estaba comunicándose en su lenguaje para darle esperanza. Pero también dice que Jesús levantó los ojos al cielo, gimió y dijo, Efata, es decir, Jesús habló en arameo, el lenguaje conocido de todos ellos. Jesús no habló en un lenguaje inentendible como aquellos magos y milagreros de la época. Habló en un idioma que todos entendían, que todos conocían a la perfección en aquella región. Y vea este detalle, y hablaba bien. Este hombre enfermo no tuvo que pasar días escuchando, familiarizándose con el idioma, para que después aprendiera a hablar y su idioma, su lengua fue perfeccionándose. No, hablaba bien como si nunca hubiera sido sordomudo ni tartamudo.
Imagínense la escena, yo creo que el sordomudo y el tartamudo empezó a hablar y empezó a gritar, alabando a Dios, diciendo, hey, puedo hablar, mírenme, óiganme, ya hablo bien. ¿Sabe qué me imagino? Cuando estaba pequeño tardé mucho en hablar, dice mi mamá. Dice mi mamá que yo balbuceaba y que por eso me tardé mucho en hablar. No sé hasta qué año, creo que hasta los 2, 3 años. Pero algo que medio recuerdo es que pues me decía eso. No sé hace cuánto me lo dijo, pero reflexionando y digo, ahora nadie me calla. Soy bien parlanchín, hablo como merolico y nadie me calla. Yo creo que en ese momento el sordomudo y el que era tartamudo no estaba quieto, no estaba sentado, no estaba así como que acaba de suceder, no, estaba haciendo un escándalo, estaba gritando, estaba alabando. Hermano, qué increíble debió haber sido eso. Porque no solamente el sordomudo y tartamudo fue sano y vio un milagro, sino toda la multitud que estaba con él vio eso, oyó eso. Pero quiero ahora que nos enfoquemos en esos dos detalles. El hecho de que Jesús levantara los ojos al cielo y gimiera. Este primer detalle, que levantara los ojos al cielo y gimiera. Miren, cuando Jesús levanta su mirada al cielo, estaba indicando que en su soberanía Jesús no iba a actuar contrario a lo que el Padre determinara. Es decir, Jesús aquí actúa en sintonía con el Padre. Es lo que mismo dijo Jesús en Juan, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y al levantar la mirada al cielo, esto estaba diciendo, eso estaba mostrando claramente. Jesús aquí sí estaba actuando soberanamente, pero en su soberanía no actuó sin sintonía con el Padre. Ahora también dice gimió, es decir que sintió dolor, y no porque le doliera efectuar la sanidad, sino era el dolor por la condición de la persona que sintió compasión y gimió. El profeta Isaías anunció que Jesús sería un varón de dolores experimentado en quebranto. Y aquí vemos un Jesús totalmente compasivo, un Jesús que siente, un Jesús que se duele, un Jesús que comprende. Y sabe, Marcos, al escribir su evangelio y un comentario investigado, el propósito de Marcos, según este comentario, dice que era mostrar al Salvador enviado del cielo que comprende la vida en la tierra. Y me gustó mucho ese propósito que este autor y este comentario puso. El Salvador enviado del cielo que comprende la vida en la tierra. Y eso nos lo deja ver claramente. Un Jesús que gime, un Jesús que se duele, un Jesús que se compadece por la persona enferma. Y el escritor a los Hebreos nos lo dice muy bien. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hermanos, eso nos trae esperanza también para nosotros. Saber que sí, Dios es soberano, pero en su soberanía Dios nunca va a actuar contrario a lo que Él es, a su carácter. Está en su persona siempre hacer las cosas bien. Está en su persona siempre hacer las cosas con fidelidad, con amor. Y Él no va a cambiar. Me gusta cómo el profeta Malaquías nos lo dice. Porque yo, el Señor, no cambio. Nuestras circunstancias podrán cambiar. Nuestros días podrán verse frustrados, llenos de incertidumbre, llenos de temor. Pero el Señor no cambia y su soberanía tampoco. Dios no ha dejado de tener el control. Nada de esto ni de lo que pasará en nuestras vidas le llega por sorpresa. Dios sigue en control. Y también saber que Dios no es alguien que ejecuta su soberanía fríamente, sino que la ejecuta con compasión, también nos da esperanza. Por eso podemos confiar en Él, porque puede que Dios responda o no como se lo pedimos, pero siempre actuará de acuerdo a su carácter y siempre con compasión. Repito, eso nos trae esperanza en nuestros días, en los que pareciera que Dios está ausente y guardando silencio. Pero en realidad, Dios sigue teniendo el control. También, Jesús en soberanía, número 3, obra para confirmarnos quién es Él. Ve el versículo 36 al 37. Y les mandó que no le dijesen nada a nadie,
Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. En tercer lugar, Jesús en su soberanía obra para confirmarnos quién es Él. Termina Jesús de sanar al enfermo y la gente se maravilla del milagro. La gente se sorprende. Jesús de nueva cuenta vuelve a pedirles que guarden silencio y la gente de nueva cuenta no acatan la orden y lo divulgan más y más. Pero fijémonos en la reacción que tuvo la gente. La gente se maravillaba. Dice ahí el texto: bien lo ha hecho todo. Mire que esto es interesante y aquí es una razón por la cual en su soberanía confirmamos que Él verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Porque esta expresión hace referencia a Génesis, cuando Dios, después de haber terminado la creación completa y al contemplar su obra perfecta, dice ahí la Biblia que vio Dios que todo era bueno. En ese momento donde Dios ve toda su creación terminada, donde la contempla, dice la Biblia que Dios vio que todo lo que había creado era bueno, la contempló con perfección. Ahora en esta escena fueron los hombres quienes estaban admirando la obra del mismo Creador, el poder del mismo Creador, y ellos también concluyeron lo mismo. Bien lo ha hecho todo. Bien lo ha hecho todo. Pero también Jesús les confirma quién es Él, porque esta segunda expresión, hace a los sordos oír y a los mudos hablar, no es casualidad que hubieran respondido así y que Marcos, el evangelista, así la haya escrito, porque tiene que ver con el profeta Isaías cuando dijo: decid a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Hermano, Jesús al actuar con soberanía les estaba confirmando que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Que Él verdaderamente Él es aquel que Isaías, el profeta, anunció años y siglos atrás. Que Jesús es verdaderamente el que puede dar vista a los ciegos, quien puede abrir los oídos de los sordos, quien puede hacer saltar al cojo, quien hace que la lengua del mudo cante en alabanza. Les confirmaba que en verdad el Espíritu del Señor estaba sobre Él y que Él había venido para dar libertad a los cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón y para hacer la voluntad de su Padre. Y hace unos momentos decíamos que a veces nos acercamos a Dios con ideas equivocadas, prescribiéndole cómo actuar. Pero hermano, piense un poquito conmigo. Si Dios actuara tal cual nosotros se lo pedimos, va a confirmar nuestra idea, nuestra perspectiva, nuestra percepción de Él. Que es un Dios al que yo le puedo acercar y es alguien que me sirve, es alguien que responde a nuestras peticiones tal cual se las pidamos. Pero cuando Dios obra en su soberanía es para confirmarnos que Él es Dios, que Él es real, que Él es inigualable, que no hay otro fuera de Él y que no hay nada que nosotros tengamos fuera de Él tampoco. Y eso tú podemos confirmar a cada momento en nuestras vidas. Tú y yo podemos confirmar esto. Cada momento de nuestras vidas. Desde la creación que vemos a diario hasta lo que hace en privado con nosotros, nos confirma que Él es Dios y que mi vida, estando bajo su soberanía, está segura. Por eso tú y yo podemos confiar en Él, porque no es un genio de la lámpara mágica. No es un Dios que yo me haya imaginado y que yo me haya creado, sino es Dios quien creó todas las cosas, quien sostiene el universo completo. Es Dios quien tiene el control y autoridad sobre todo lo que Él ha creado, y yo estoy bajo esa autoridad. Podemos confiar en Él porque Él es Dios. Hermanos, estemos atentos a la obra que Dios se encuentra haciendo en esos momentos. Y estemos a la espera de lo que seguirá haciendo también. Porque al final de todo esto que estamos atravesando, podremos al final asombrarnos, maravillarnos, contemplar la obra perfecta de Dios y decir: Dios lo ha hecho todo bien. Tal vez no seamos sordomudos y tartamudos,
Pero en estos momentos Dios quiere trabajar de manera especial con cada uno de nosotros también. Dios quiere que también nos admiremos y descansemos en su soberanía. Y hermano, lo cantábamos hace unos momentos, Jesús es mi Rey soberano. Y el coro me gusta como dice, yo soy feliz por Él. Es como si el himnólogo estuviera gritándolo a la gente que lo escuchaba diciendo, yo soy feliz por Él, por mi Rey soberano, por su obra en mí. Hermano, ¿qué siente usted al saber que Dios es soberano? ¿Cómo lo hace sentir esto? Honestamente, yo me siento pequeño, desarmado. Me siento así como una partícula, nada significante para el tamaño y el poder que tiene Dios. Pero me siento protegido. Confío en que aunque todo colapse, que aunque todo se pueda venir abajo en mi vida, Dios no. Dios no. Tal vez los sistemas del mundo ante esta situación están colapsando. Los gobiernos se ven arrebasados por la situación. Pero confiemos en que a nuestro Dios nada de esto lo ha rebasado, lo ha colapsado. Hermano, el COVID, y lo digo con todo respeto, no reina en el mundo. Reina Dios. Podemos confiar que Jesús en su soberanía hace todas las cosas bien. Y como conclusión, hermano, Dios es soberano. Dios es soberano, hermano. Dios es real. Y mire, se habla de una nueva realidad, una nueva normalidad que algunos estados ya están enfrentando, que a lo mejor algunos de nosotros en algunos próximos días, semanas, tendremos que afrontarla también. Yo le decía a mi mamá hace unos días, pues de querer salir sí quiero, pero tengo mucho miedo. Y me dijo, pues vamos a tener que aprender, porque no podemos quedarnos siempre en nuestras casas. Y yo digo, sí, vamos a tener que aprender, vamos a tener que cambiar hábitos, cambiar rutinas, tomar más precauciones de aquí en adelante. Pero descansemos, hermanos, refugiémonos en la soberanía de Cristo, en la soberanía de Dios. Dios no cambia, su soberanía, el control, la autoridad que Él tiene no cambia. Y su amor por nosotros tampoco. Así que tú y yo salgamos y vamos confiando en que en su soberanía Dios seguirá ejecutando su voluntad, pero no una voluntad fría sin compasión, sino su voluntad irá de acuerdo a su carácter y siempre con compasión, siempre para orientar nuestra fe, siempre para confirmarnos que Él es Dios. Vuelvo a decir, si bien la soberanía es un atributo de Dios que no comprendemos a la perfección, es un atributo que no aceptamos tan bien como otros atributos de Dios. Es un atributo que nos hace ver que verdaderamente Dios hace todas las cosas bien. Nuestra vida está en manos de nuestro Dios soberano. Así que yo te pido, confía en que Jesús en su soberanía hace todas las cosas bien. Te invito a que oremos. Padre, gracias por este mensaje, Señor, que nos has dado. Sabemos que hoy es el Día del Padre, pero tú en tus planes, en tu misericordia, tenías un mensaje diferente para nosotros. Y podemos confirmar, Señor, que tú nos has hablado, Señor. No por mí, Señor, sino porque tu palabra es viva y eficaz. Y dice tu palabra, y confío en esa promesa, que tu palabra no volverá a ti vacía. Padre,
te alabamos y te glorificamos porque tú eres soberano. Porque tú eres un Dios que reina, Señor. No eres un Dios que ejecuta su plan, su propósito, su soberanía con frialdad, con desinterés. Sino eres un Dios que se duele, que se compadece. Y confiamos en que todo lo que estamos viviendo, ya sea como hermanos, como mundo, Señor, no eres ajeno, no eres insensible a nuestras peticiones y a nuestras cargas. Padre, tú eres nuestro Señor. Por ti somos felices. Por ti es que estamos gozosos ante cualquier circunstancia. Por ti es que podemos salir adelante sin temor, sin desmayar, Señor, porque tú nos sostienes. Y hoy al decirte, Señor, que tú eres nuestro Señor, no lo decimos como una frase más, no lo decimos como un cliché, sino lo decimos convencidos, Señor, de que al decir que tú eres nuestro Señor, estamos reconociendo que tú nos proteges, que nuestra vida, pase lo que pase, está en tus manos. Toma nuestros corazones, Señor. Tú sabes los que estamos cansados, los que estamos temerosos, los que estamos frustrados, los que tenemos dudas de hasta cuándo oraremos y hasta cuándo seguiremos sin ver tu respuesta. Toma nuestros corazones y consuélanos, Padre. Llénanos, Señor, de tu verdad, llénanos de tu amor, Señor, y que podamos cada día, Señor, confirmar que tú en tu soberanía haces todas las cosas bien. Alabado y glorificado sea, Señor. Tú eres nuestro Señor y nuestra vida está segura en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te glorificamos. Amén. Dios le bendiga, hermano.